Bienvenidas y bienvenidos a El Cuarto Propio, un podcast donde las mujeres piensan en voz alta. Este podcast florece como un acto de amor y memoria, creando un espacio para honrar a esas mujeres académicas que, con coraje y sabiduría, dejaron huellas en el arte, la política, la ciencia y la historia de Chile. Y a pesar del silencio, hoy son imparables. A lo largo de los capítulos daremos vida a historias que por mucho tiempo fueron invisibilizadas, guiadas por voces expertas que nos ayudarán a comprender el poder transformador de su legado. Porque contar estas historias también es una forma de cambiar el mundo. Este es un lugar para hacernos preguntas, imaginar mundos posibles y abrir espacio a nuevas formas de habitar el presente. Acomódate en tu cuarto propio y empecemos a pensar juntas. Hola Mari. Hola Carol, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos de nuevo. Vamos para nuestro quinto capítulo. Quinto capítulo, sí, de rojo, porque es septiembre. Mira Pero, ¿vamos a salir en septiembre? Vamos a salir en septiembre, sí. Y de todas formas, mira, acá ya tenemos... Sí, viene octubre. Nos estamos preparando. Sí. Máscaras y todo. Un invitado especial. Yo ya compré mis murciélagos para repartir dulces. Ya, sí. Halloween se viene versión disfraz. Oye, tenemos un capítulo muy lindo hoy día. Tenemos dos invitadas bacanes que... yo a Eva Cancino la conozco hace muchos años. A Paulina, tú la conoces más, Paulina pero... Varas. Es divertido que nos hemos cruzado en distintas actividades o cosas y sin conocernos, bueno, por ahí nos hemos encontrado. Así que hoy día tenemos dos invitadas bacanes que esperamos mucho lograr ahí como la organización de los tiempos y todo, porque Paulina Varas viene de Viña, además. Claro. Entonces tenemos un capítulo muy lindo. Tenemos reseña también. Y como siempre traemos libros distintos, ¿no? Sería interesante hacer un recuento de los libros que traemos en cada capítulo. Sí. Hoy día tenemos como cosas de museos, de imágenes, claro. Porque justamente el tema va a ser mujeres. Le pusimos mujeres en el arte, pero es mujeres y museos, mujeres y exposiciones, ¿cierto? Mujeres curadoras. Mujeres curadoras que... Estamos ahí como siempre en esos temas y vamos a ver en la conversación tratar de llegar a eso, cómo entramos, salimos de distintas cosas, pero básicamente mujeres y arte vamos a hablar hoy día. Así es, así que bienvenidos a nuestro quinto capítulo y gracias por seguirnos en nuestras redes de Spotify, YouTube, Instagram y por hacer posible que este podcast siga creciendo cada vez más. Eso. Vamos. Ya, hoy estamos acá con nuestras invitadas, estamos muy felices. Tenemos a Paulina, tenemos a Eva, las vamos a presentar, vamos a conversar hoy con ellas. Parto presentando a Eva Cancino, ella es encargada de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Además, mi amiga que la vida nos ha juntado muchas veces y por eso la amo profundamente y nos queremos mucho y hace tiempo no nos vemos, pero bueno, la vida y siempre todas haciendo mil cosas, así que es normal. Y estamos con Paulina. Paulina Varas, que es investigadora del Campus Creativo, es doctora en Historia del Arte. Además, yo diría que es una de nuestras mujeres más apoyadoras porque desde que partimos con este proyecto era la primera en mandarnos corazoncitos, en darnos ánimo. Es un lujo tener a la Paulina también porque ella es parte igual del doctorado del claustro. Y sus investigaciones han estado alrededor del tema de género, de las artes, ha publicado diversos estudios, libros, ahora estás trabajando en un Fondesit. Hace poco tuviste también una exposición, ya vamos a hablar de todo eso, así que bienvenidas. Un gusto tenerlas aquí a las dos. Muchas gracias. Sí. Bueno, nuestra idea siempre es conversar muy tranquilamente de distintos temas, pero especialmente, nos interesa también contarle un poco a la gente que nos escucha qué hacen, de qué se tratan sus trabajos, ¿cierto? Cuando yo digo encargada de colecciones del Bellas Artes. Como suena muy bonito, pero en realidad, ¿qué hace una encargada de colecciones? También, Eva es historiadora del arte, ahí nos conocimos, y sus investigaciones siempre han rodeado también estos temas, ¿cierto? La educación, la historia del arte. Trabajamos juntas también en el Museo de Arte Popular Americano, entonces también ahí nos conocimos investigando, entonces también sus investigaciones están en torno a eso y hace ya 5 años
¿Estás en el Bellas Artes? Sí, 5 años. 6, de hecho. 6, ya, muchos años. Entonces, Muchos años. quisiera pedirte que nos contaras un poquito qué haces ahí, qué hace una encargada de colecciones y cómo vas vinculando los temas que te interesan, tus propias investigaciones, con lo que está pasando en el museo. Una encargada de colecciones tiene el objetivo de resguardar la colección, o sea, todas las obras que tiene el museo hay que conservarlas, administrarlas de cierta forma, tener claro más o menos qué cosas tenemos, dónde están, en qué estado están, como remitiéndonos a lo más básico, pero también un poco de cómo pensar este acervo y comunicárselo al resto de las personas. Yo creo que finalmente nuestros trabajos, o al menos el mío, que trabajo en una institución pública, no tiene mucho sentido si es que las cosas que hacemos y las obras que tiene el propio museo no se dan a conocer. O sea, podemos conservarlas, pero si no las difundimos, un poco como que no las estamos conservando y no van a perdurar en la memoria de las personas si nosotros mismos no las situamos. Y en ese sentido, un poco, y cosas que sí vinculan como mi trabajo a lo que se habla en este podcast, que son los estudios de género, tienen que ver con investigaciones que he realizado y que están realizando muchas instituciones públicas, pero en el museo tienen una tradición que ya va cerca de la década investigándose, haciéndose investigaciones en torno a la colección con perspectiva de género. Es un poco, primero, que es un trabajo que ya se ha situado para quienes estudian historia del arte, que ya lleva un tiempo situándose. Primero, saber cuántas obras de la colección habían. El museo tiene cerca de 6.300 obras y gracias a investigaciones que se han desarrollado de manera colectiva con hartas compañeras, no me puedo atribuir esos créditos, sino que son colectivos y son de muchas otras personas que han pasado por ahí, entre ellos Gloria Cortés, que ha instalado este tema, es el porcentaje de esa colección, un 12%, tiene autoría femenina. Y ese tipo de investigaciones, de saber cómo llegaron esas obras de esas mujeres artistas a la colección, nos ha permitido también un poco tratar de cambiar y dar un giro a eso. O sea, por ejemplo, las mujeres donaban, y eso es una cosa muy decidor respecto a cómo se intenta situar una mujer en el campo artístico. A las mujeres, a ese 12% de personas, casi no se le compraban las obras. Ellas las dejaban en regalo un poco como para permanecer en la historia al museo y se le aceptaban solo a quienes eran consolidadas dentro de la narrativa de la historiografía del arte. Entonces, una encargada de colecciones, además de cuidar las obras y administrarlas y saber dónde está, también es ir generando una investigación que sea lo suficientemente contundente y ver un poco cuáles han sido las grandes omisiones de la historia. Y eso es como parte del trabajo que se vincula como a este tema y que finalmente son cosas y han sido trabajos que han sido levantados por mujeres también, que nos hemos dado cuenta de cómo esta inequidad es súper importante para hablar del campo artístico o para hablar de cómo las mujeres, el relato sobre las mujeres en la historia del arte. Sí, Ese al 12%. respecto, Paulina también asiente, porque sí. Yo creo que tú, como artista, como investigadora, especialista en género, lo ves, lo enseñas. ¿Cuál es esta idea que existe con respecto a las mujeres en el mundo del arte en Chile y, bueno, en Latinoamérica, que tú lo has estudiado tanto? Sí. Oye, primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Creo que llevar adelante un proyecto como este tiene mucho, no solamente es para lograr un índice de algo, sino que es algo que nace como de una motivación que es muy compartida por muchas de nosotras, nosotres. Así que siga adelante, que sea un momento y que sigan aportando con estos espacios, tanto para este como ecosistema universitario, pero también que se expande mucho más allá y desborda los límites. Así que gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes y sí, bueno, y con Eva también, con el trabajo increíble que han hecho en el museo, muchas de ustedes y que siguen haciendo y que no está exento además de problemáticas, ¿no? de disyuntivas cotidianamente. Entonces, me parece que, claro, todos los temas, las problemáticas, las preguntas que nos hacemos desde
sectores de la sociedad que han sido históricamente subordinados, ¿no es cierto? Implica también una nueva mirada de cómo esto está, de cómo lo vamos a abarcar. Eso a mí me ha interesado mucho también en la investigación, es decir, es muy importante saber la presencia, ¿no? Como cuántas personas, y luego decir, bueno, entonces ahora mujeres y disidencias, yo digamos hago esa distinción también, no solo el mundo de las mujeres, sino que es de la disidencia sexual, ¿no es cierto?, de la comunidad LGTB, están dentro de los relatos así más mayoritarios, sino que también una cosa que me ha interesado mucho es entender cómo ha funcionado esto, para ver cómo podemos no seguir reproduciendo esas estructuras de poder, de subordinación, ¿no es cierto?, de dominación, porque es una maravillosa oportunidad para poder pensar otra reconfiguración del mundo. Y eso es un poco el escenario, digamos, me gusta, voy a hacer algo polémico aquí, así al pero me gusta pensar ahora, también en el tiempo que llevo también en esto, en esta etapa de mi vida, salir un poco del territorio de la victimización, de la víctima, ¿no? Porque digamos que cualquier persona, cualquier sujeto que ha sido como omitida, silenciada, no nombrada en la historia, cuando se quiere situar en la historia nuevamente, ponernos en la historia, ese ponerse en ese lugar ahora de visibilidad podría ser como reactivo a esas formas de poder, ¿no es cierto? Entonces ir en contra de esas formas de poder o digamos, o como con una digamos, necesidad de ruptura, pero y si bien eso es un primer impulso que creo que a veces es muy importante para romper estructuras, creo que quedarse como en ese espacio a veces de la victimización implica también estar todo el tiempo en función de esas formas de dominación que te han, digamos, afectado o nos han afectado. Entonces, ¿qué viene después? Siempre me pregunto ahora, y lo comparto no lo pienso sola, también pienso con muchas, ¿no? Y muchos también, cómo pasar a otra cosa que sería poder crear otras maneras, poder armar nuevas, imaginar posibilidades, y ahí la imaginación política, la imaginación archivística, conectando con las amigas que vinieron en el episodio anterior, es decir, como imaginar posibilidades que digamos que esos episodios de dominación, de subordinación que hemos vivido, no signifiquen un lugar fijo, inamovible, sino que podamos seguir adelante imaginando. Sí, bueno, justamente un poco pensando en eso y también en los trabajos de ustedes, hay en esta forma como ya, superamos esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cierto? ¿Cómo son nuestras formas de trabajo, de producción, de pensar? Que es algo que nosotras con Karel conversamos mucho y de hecho este espacio siempre ha sido pensado de una manera muy horizontal, ¿cierto? Cómo nos juntamos con las chicas de Circulab, como con nuestras invitadas. Pasa mucho que se conocen, porque todas nos conocemos, nos hemos visto en alguna parte o en alguna actividad o en algo, ¿cierto? Pero también ir retomando algunas acciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, que estoy investigando como algunas prácticas editoriales asociadas a la imprenta, como más específicamente de mujeres del siglo XIX, aparece mucho eso, como en el fondo imponer prácticas productivas que estaban lejos de lo que había en ese momento, ¿cierto? O sea, es súper difícil estudiar a las mujeres porque encajan muy poco conceptos como clase social, o hay muchas como categorías históricas que tenemos, o sociológicas, o de todo, económicas, que no existen para nosotras, ¿cachai? Por ejemplo, escuchaba a una investigadora que está investigando sobre trabajo en el 19 y dice, nosotras entendemos como trabajo en la casa como un trabajo doméstico. Dijo, pero parece que en el 19 las mujeres lo entendían como un trabajo, porque lavaban ajeno en el fondo, ¿cachai? O sea, lavaban para otros, era su trabajo. Y ellas lo ponían ahí como un trabajo. Trabajos ocultos que hoy día vemos como, no quiso decir en qué trabajaba, y lo asociamos a trabajaba en la prostitución, por ejemplo. Como, no, quizás también trabajaban en una fábrica, pero no lo podían decir. Entonces hay un montón de categorías y eso también está asociado con el vínculo con otras mujeres. Y en el fondo decir, por ejemplo, yo soy escritora porque mis compañeras me dijeron que yo lo era.
¿cierto? Y de ahí como todo el tema de también las tertulias y juntarse, y como otras mujeres te dicen, amiga, si tú escribes, entonces tú eres escritora, y nosotras todas escribimos, entonces hagamos un periódico porque todas somos escritoras, ¿cachai? Entonces, pero eso es una forma muy distinta de producir. Entonces, me imagino que ustedes también, en el camino de sus investigaciones, de sus trabajos, se han encontrado también con estas dificultades. En el museo han habido algunas como bien conocidas, ¿cierto? Sí. En general, lo que pasa en el Bellas Artes como que se tiene más repercusiones, ¿cierto? Porque está ahí. Sí. Pero hay problemas también con eso, como cómo se instalan estos nombres y cómo a algunas personas no les gusta, a hartas personas, ¿cierto? Y se generan como estos anticuerpos. Y que el problema justo está ahí, como estamos resistiendo un poco como disidentes, pero no es una disidencia, es también un espacio que es propio. Entonces, preguntarles un poquito a ambas, como también en los espacios en que ambas trabajan, cómo se sobrelleva un poquito eso, esas disputas o esos anticuerpos que a veces genera como instalar exposiciones o escribir libros con perspectiva de género, como si esto fuera medio algo así como un lado de la historia, como no, es la mitad de la humanidad, no es que Sí, no es como un lado u otro. Como... Y quizás pensando también como no solo como desde la actualidad, sino experiencias de solidaridad de mujeres, y un poco como para no caer un poco como en esta identificación o de diagnóstico y un poco como trabajar con ese diagnóstico. No sé, estoy pensando como en lo que un poco decías ahí tú, las mujeres, no sé si para todas las personas es tan obvio, pero las mujeres hasta el siglo XX no pudieron aprender dibujo mirando un cuerpo desnudo, aunque ese cuerpo haya sido femenino. En la escuela eso estaba prohibido. Cuando vemos, por ejemplo, las esculturas de Rebeca Mate, que era una mujer acomodada, y vemos que hay un regio dominio del cuerpo o de otras artistas, es porque ellas estudiaron fuera de Chile y estudiaron en un lugar donde ellas podían acceder a esa educación. Gran parte de sus colegas no, incluso colegas que estudiaban en Francia no podían, tenían que pagar mucho dinero. Estoy pensando también un poco de cómo las mismas mujeres generaron redes de solidaridad y empezaron a estudiar cuerpo humano. Y entre ellas, de manera muy discreta, había una que se desnudaba y ellas generaban entre círculos de mujeres experiencias educativas para aprender una cosa que sus compañeros lo tenían como un derecho garantizado. Y un poco volviendo más a la actualidad, es súper fuerte porque en el mundo de la cultura y en especial el mundo ligado a las artes, estoy pensando no en la música, estoy pensando como la gente que se dedica al teatro o la gente que se dedica en las artes visuales o gente que incluso administrativamente trabaja en oficinas relacionadas a la cultura, suelen ser mujeres. Entonces, y cuando se empezó a enfocar o empezó en una institución pública, tanto como también vinculando a las compañeras del capítulo anterior, que se generó un archivo sobre mujeres y género en el Archivo Nacional, cuando muchas de las funcionarias eran mujeres, obvio que también tiene que ver como con un asunto que tiene que ver con una acción política individual de las funcionarias que estamos ahí presentes, pero también muchas de las creadoras que han generado prácticas políticas relevantes, efectivamente son mujeres y disidencias, sobre todo en la historia reciente de Chile. Y el Museo Nacional de Bellas Artes es una institución donde predominantemente trabajamos mujeres y que efectivamente no sé si tiene que ver esta reivindicación histórica feminista, pero sí también hay un poco de aquello, pero también son respecto a situar o exponer a mujeres que efectivamente no han sido visibilizadas dentro de los propios relatos de la historia en Chile. La exposición de Lotte Rosenfeld es una artista que ha circulado, la misma Cecilia Vicuña, que nos puede parecer que es una gran institución en estos momentos. Hace 10 años la Cecilia Vicuña no era ninguna institución. Sí. Su trabajo se situó y fue muy denostado, tanto en la poesía, en las artes visuales, porque tenía esta otra visualidad que tampoco entraba dentro de los cánones de la conceptualidad o de lo que se entiende como un arte
político fuertemente. La Cecilia Vicuña incluso estaba fuera de eso. Entonces también esas búsquedas históricas y estas exposiciones, recientemente estuvo la exposición de Janet Toro, que fue súper criticada, y Janet Toro lleva performeando 40 años. Increíble. Y haciendo un trabajo político desde el cuerpo, desde la performance, que ha sido súper significativo, pero claro, el museo es una caja de resonancia muy relevante, también es un espacio político en disputa, y lo sabemos, pero efectivamente suele denostarse la carrera de esas mujeres que finalmente tienen que ver un poco como con la ignorancia incluso a veces del campo cultural chileno, de que no ha reconocido a esas productoras, y como ignorancia es un poco fuerte como palabra, pero sí son mujeres de una trayectoria que ha sido muy relevante a niveles internacionales y nacionales, y que efectivamente no han tenido lugar, o también las mismas disidencias. ¿Para qué vamos a hablar de las disidencias? Sí, o sea, la comparación es muy fuerte también. Claro, un poco como al final justamente eso, son otras formas productivas, otras visualidades, otras formas del hacer, de que efectivamente no necesariamente están dentro de los lenguajes que hemos entendido como de las artes contemporáneas, y porque también esa historia no ha sido escrita predominantemente por mujeres. Claro, y Paulina, tú has sido curadora también de varias exposiciones, has trabajado con artistas. ¿Cómo has vivido esa realidad que nos mencionan justamente con respecto a las mujeres, a la obra? Sí, estaba pensando a propósito de lo que hablaban, que digamos llevarlo como al ámbito académico, esta misma cuestión. Cuando trabajamos en el contexto académico, en investigación, en general, las personas eligen un tema para investigar, ¿no? Y después de que pasas el doctorado, no sé qué, ya te haces investigadora profesional, como que te haces cargo de un tema, pero a la vez también te identificas con ese tema. Entonces tus investigaciones se vuelven un tema, y a veces lo que pasa con la investigación a veces y con esos temas tan definidos es que para mí se les quita como su capacidad crítica, se les licúa un poco para explicarlos y situarlos en un relato más grande, se despolitizan, en el sentido que se les saca de su potencia, digamos, en lo público, en lo social. Y eso a mí me ha pasado, digamos, es una cuestión que me pregunto también respecto, por ejemplo, del arte y feminismo, o arte y género, ¿no? Como que se transforma en un punto como un tema. Y yo lo veo y digo, no es un tema, porque por ahí Sara Ahmed, que es una de las autoras que seguro hemos leído todas, dice, tiene su libro, ¿no? Vivir una vida feminista, ¿qué sería eso? Me gusta pensarlo como una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo es que nosotras vivimos? Porque podemos sabernos toda la teoría de género del mundo, haber leído mucho feminismo y explicarlo incluso y dar clases de eso. Otra cosa realmente es integrarlo, hacerlo parte de la vida y que realmente sea un recurso. Y lo pienso también con mi vocación de profesora, cómo hacer que realmente sea una herramienta para pensar, una herramienta para hacer, una herramienta para producir, pero también para crear, que esté un poco descolgada de esta digamos, un poco tal vez probablemente neoliberalización, ¿no es cierto?, del conocimiento, que encasilla todo, porque lo que pasa es que cuando se encasilla y se define mucho algo, se liman los bordes y no se permite que nada salga de ahí, que nada emerja distinto, diferente. Esto a propósito, sí, justamente me ha tocado trabajar y me ha interesado trabajar mucho con artistas mujeres, sobre todo chilenas, porque cuando yo estudié arte en los años 90, a fines de los 90, que estudié artes visuales, hace mucho tiempo atrás, en la universidad, aparece una incomodidad, y es tan linda esa incomodidad, está fantástica cuando dice, hay algo aquí que no me calza. ¿Por qué estudio arte y hay tantas personas estudiando arte que son mujeres además, y nos hablan solamente prácticamente
muchísimo más de artistas varones. Y esa incomodidad es algo que todavía guardo y conservo, lo tengo como una joyita, porque finalmente es decir, ¿qué vamos a hacer frente a esto, ¿no? ¿Cómo lo cambiamos? Y ese cambio creo que tiene que ver con tomar decisiones y decir, bueno, algo tengo que aportar acá, y entonces vamos a empezar a ver qué pasa con estas mujeres, con estas artistas, acercarnos, y desde ahí ha sido una experiencia increíble, porque no solamente, bueno, realmente no solamente me ha interesado la producción de las artistas mujeres, sino que también lo que tiene que ver con las prácticas colectivas, ¿no? Como ya ahí, ya digamos, los sujetos productores son de todo, de cualquier tipo de expresión de género. Entonces creo que ahí hay dos, para salirnos de estos binarismos en que nos sitúan, en que siempre nos están poniendo, no sé por qué, también qué es un sujeto mujer hoy día, qué es el arte y el feminismo hoy día, es una cosa que nos tenemos que estar preguntando todo el tiempo. No, ahí yo diría que hay una cosa muy linda que vamos haciendo entre muchas, que es como desbordando un poquito más la cosa, y tiene que ver un poco con una metáfora del agua también, que es como que, claro, un río, si un río solamente tiene digamos, una potencia y es solamente no sirve para que todo el territorio florezca, ¿no? Tiene que tener también pequeños salidas, y se van permeando muchas más, y se va armando un ecosistema mucho más, vital. Sí, también con lo que estás hablando, también, bueno, se me ocurren varias cosas como que comentar, pero una que me queda como dando vuelta es también como el vínculo. Bueno, primero es decir, como no es como que son mujeres, hablan de esto, son mujeres, este es su tema. Es que esta artista es mujer, entonces si no habla de este tema, entonces no puede estar. Es como, no funciona así, ¿cierto? Y eso tiene que ver un poco con lo que está diciendo, como cómo vivimos de esta manera, ¿cierto? Cómo pensamos. Pero sí algo que creo que está siempre cercano como a lo que hacemos las mujeres, justamente con la educación, con enseñar, como ir abriendo estos espacios. Y yo creo que pasa mucho y incomoda eso, como de cuando uno empieza a hacer una investigación y como que después no puede cambiar. Como, pero si tú investigabas y esto en el pregrado, porque es como que tenés que seguir investigando eso siempre. Y yo creo que en general tiene que ver con que históricamente las mujeres vamos desarrollando estrategias como para entrar y salir de todos lados, como nos movemos en espacios donde, y lo hemos hablado en otros capítulos, como se generan resistencia, entonces vamos y buscamos por otro lado, y como algo que han hecho las mujeres como siempre. Sí. ¿Cuál es la estrategia? Porque, por ejemplo, las mujeres en la publicidad, algunas se han tenido que masculinizar y hacer parte del club de Toby. ¿Cuál es la estrategia en las artes? ¿Cómo las mujeres regalan sus obras? ¿Qué hacen? ¿Hablan de otros temas? ¿Cómo están rompiendo esos bordes limados? Sí, yo creo que eso es algo que está ahí siempre como un poquito una discusión, como esas estrategias, algo que aparece constantemente. Con la Carol hablamos, como entramos y salimos de los temas, como... ¿Cómo es esa estrategia en el arte? Yo creo que las estrategias siempre son colectivas, y eso, y el trabajo colectivo con otras mujeres o con personas que se sienten más afín. Estoy pensando como en... Es que si no es colectivo no lo veo de otra forma. También está esa noción que es las tretas del débil, de la escritora argentina Josefina Ludmer, que ella habla sobre, ¿no? Y la Sara Ahmed también en el kit de sobrevivencia, ¿no? Como que también lo expone. Yo creo que hay como una... pero pensándolo como en el mundo de las artes, yo creo que sí tiene que ver con... Hay como una especie de glosario o vocabulario que podríamos pensar, y yo creo que sí hay una parte que tiene que ver como con politizar aspectos que han estado devaluados o despreciados, ¿sí? O sea, llevarlos a lo público. Por ejemplo, a propósito del trabajo de la Eva, el tema de los cuidados en un sentido amplio, de cuidar. ¿Cómo cuidar? A mí me ha pasado mucho que he podido hacer investigaciones sobre artistas que no están vivas,
gracias a sus archivos. Entonces digo, bueno, ¿y cómo? Por ejemplo, el caso particular que para mí fue muy importante y sigue siendo lo que es el archivo de Luz Donoso, que yo digo siempre, la conocí luego que después que había muerto, ¿no? Ella, unos años después que murió, yo llegué a su archivo que había cuidado. Y ahí hay una manera de hacer las cosas que a mí me impresionó y me impactó y me sigue impactando, y a eso le armé una figuración que es la archivista delicada. Y escribí un artículo al respecto y he escrito bastante sobre eso en un libro que hice sobre ella también. Entonces yo decía, claro, la archivista delicada, hay una manera de hacer las cosas, una manera de guardar de ella como artista. No guardó solo su trabajo, guardó el de muchas personas más y además de muchos del movimiento antidictatorial en Chile. Y la manera de guardar de ella era una manera muy particular donde todo se conecta, donde hay ciertas cosas de una, digamos, de una materialidad así, pero muy, muy sencilla, que tiene la misma presencia que podría tener otra cosa muy obra, ¿no? Muy obra de arte. Entonces, me pasa también, me pasa a pensar incluso con el archivo de la Lottie Roosevelt también, cómo ellas guardan, por qué guardan algo que nadie les ha dicho que tienen que guardar y que es importante. Entonces, ahí hay como una gramática. Ahí mismo en los modos de hacer hay una manera de resistir, es decir, guardo porque sé que esto es importante para el porvenir. No es una noción solo como del presente que estás viviendo, que también hay una coyuntura política, para qué decir que hay ciertos archivos que guardarlos en tu casa. Pensar en el otro, ¿no? Es como decir, esto va a servir, o esto a alguien le puede servir. Más adelante, ¿no? Sí. Y eso es muy... valorar, claro. Sí. Eso yo creo que es un punto Va como a de venir resistencia. una Mariela, una Paulina a revisar ese archivo. Sí. Probablemente, le va ¿o a no? servir. Sí, y también cómo se van conjugando estas cosas que ustedes hacen, que investigan, o como estas reflexiones que surgen también con el vínculo, por ejemplo, el museo funciona como un vínculo, así como hay sí o sí una mediación, ¿cierto? Sí, También la mediación, y que esto es un spoiler de nuestro próximo capítulo, que vamos a hablar justamente de mediaciones, porque hay como que algo tiene que haber, y la mediación no es algo que existió siempre. Entonces, también hay como entender estos espacios de exhibición, ya sean institucionales o no, más grandes o más chicos, también como ese espacio donde, como que, ¿qué pasa por ahí? Y que yo, como investigadora, digo, como, esta cuestión es importante, o hablemos de esto, o hagamos una expo de esto, mencionemos esto, como, también algo ocurre como decir, como, esto es importante, ¿no? Como a alguien le va a importar. Yo creo que ahí tiene que ver bastante, y esto es también como, aprovechando que estamos en un contexto académico, es también un llamado a la academia. Los museos son lugar de investigación, no solamente para nutrir investigaciones, sino que también se desarrollan investigaciones y tenemos que pensarlo como un objeto de estudio. O sea, como efectivamente en muchos, y no solamente en el archivo, cosa que también, lo digo como incluso como estudiantes de arte a nosotros, también nos costaba tanto un poco ver al museo como una fuente, sino que efectivamente yo creo que es un lugar que permite desarrollar investigaciones y cada vez ocurre más, y es algo que finalmente cuando uno trabaja en una institución, yo creo que uno solamente puede entregar una posta, y solamente son espacios para que sean descubiertos por todos y que de ahí se complejice el conocimiento. Y efectivamente yo creo de que claro, la investigación académica ha hecho también situar como miradas que son relevantes sobre como un propio acervo. El acervo del museo no es solamente algo como para guardarlo, también necesita ser activado, necesitan mediaciones, las personas necesitan, o no las personas necesitan, pero abrir una posibilidad de lectura para algo, siempre yo creo que va a ser enriquecedor ese objeto. Y en ese sentido, claro, la investigación y la mediación efectivamente pueden hacer potenciar reflexiones que no están dadas como de manera tan natural en una institución como el museo. Claro, y que esa reflexión también ocurre a través de o los nombres o como lo material. Sí, ¿cierto? Como en un ejemplo muy chiquitito que yo sé que puede no
no ser nada, pero nosotros antes, cuando íbamos al museo, antes decía anónimo, cuando desconocíamos la autoría. Y ya lo situábamos dentro de una categoría de que esa persona no iba a ser sujeto de la historia y que era un varón. Ya, nosotros ahora estamos tratando de decir como autoría desconocida. Es una cosa muy chica. Sí. Pero efectivamente esa forma, esa nomenclatura puede como dejar una puerta abierta a que esa autoría se descubra, de que puede ser una mujer, de que puede ser una disidencia, que puede ser un niño o un colectivo, que es algo que son categorías que no tenemos tan pensadas, porque a pesar de que estamos hablando de historias de las artes y de que hemos hablado de colectivos, igual solemos como referenciarlo con que hay una autoría, porque son artes visuales, entonces no las pensamos de otra forma, no así como con la gráfica, que suele ser más colectiva, pero eso sí efectivamente son cosas chiquititas en el acto de mediar también, de que nos ayudan a situar como de que es un campo de conocimiento por explorar también. Sí, sí, de todas maneras. Tú, Paulina, igual, bueno, lo has visto también en el año pasado, ¿fue la exposición que hicieron con la Javi o antepasado? En el 24. En el Sí, 24. Sí, muy bonita. en el Centro Cultural La Moneda. En La Moneda, sí, que fue la visita allá y justo... Fuimos juntas, se me había olvidado, ¿verdad? Fuimos juntas, en eso así como, oye, tanto tiempo que nos vemos, ¿verdad? Se me olvidó, qué linda. Ya. Sí, y la visita la hizo la Javi. Ya. Sí, y ahí también está en este espacio que se cruza también, bueno, siempre lo político, ¿cierto? Pero además ahí como ya gráficamente también ocurren estos espacios, como también como con la materialidad se juegan un poquito estas visibilidades, no sé cómo, visibilizar, ¿cierto? Como un poco lo que dice la Eva, como no es anónimo, es... Sí. Sí, y yo a propósito, es que me gustó tanto esta idea de las estrategias. Sí, porque creo que es súper bueno también decir, ya, pues, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Como para no caer, o sea, cómo no tener, o sea, yo creo que a veces pensaba que esto de entrar en el club de Toby es también una estrategia. Sí, claro. O sea, puede ser una estrategia y todas estas otras como... todas estas formas como de sobrevivencia para que no quedemos, digamos, neutralizadas en como un el espacio. Agua. El agua Tal busca cual. camino. Sí. Y pensaba que hay una cosa que me parecía importante y es que, y en eso estoy ahora también, y tenemos un proyecto acá con otros profes y otras profes artistas de acá de la facultad y otras personas, bueno, que es pensar, se sabe poco a veces cuáles son como los modos de hacer, las metodologías de las artes visuales. Como que se piensa que solamente es como que hacer una obra. Ya yo digo, los métodos de las artes son hacer una obra que yo después voy a ver en un espacio positivo. Pero si lo llevamos a la pregunta de las estrategias, de cómo, digamos, personas que han estado históricamente, digamos, subordinadas del relato, del poder, ¿cómo es que igual se han mantenido? ¿Cachai? ¿Cómo es que igual han hecho? Entonces, hay algo que me parece súper importante, que es bonito ver desde, por ejemplo, en términos disciplinarios, desde la publicidad al contexto de las artes visuales, es que hay como unos modos de hacer que son muy particulares y que tienen que ver, podríamos decirlo así, como con captar, digamos, con una sensibilidad particular, no más importante que el resto, no, con una sensibilidad particular, con unas herramientas particulares y con un lenguaje específico que tiene que ver con las artes visuales, captar el mundo. Y ya de por sí, digamos, la producción de conocimiento dentro de las artes visuales, de todo tipo de conocimiento, es un poco menor que otras ciencias sociales, en fin, ya sabemos, ¿cierto? Hay como está jerarquizado el conocimiento. Entonces hay algo que tiene que ver en artes visuales muy particular, bueno, yo estoy como en eso, entonces estoy como muy... que tiene que ver con la creación de algo, ¿cachai? Entonces cuando la creación implicaría que hay algo que no existía, no tiene que ver con lo nuevo, sino que algo que no existía aparece y tiene una forma. Entonces, eso es ya de por sí una estrategia como de visibilización
de algo que no, de alguna pregunta que no habíamos visto, de algo que no sabíamos cómo podía resistir. Y ahí uno, cuando va a ver una exposición de arte contemporáneo y un artista, por ejemplo, son videos de cómo está creciendo, por ejemplo, ¿no? Muy sencillo, una plantita, uno dice, oye, nunca me habría imaginado que eso se podía grabar, que a alguien le importara, que eso que es tan poco importante. Entonces, hay algo como con lo no importante, con lo que no se ha visto, con lo que no podemos decir, con lo que no podemos ver, que en el arte en sí ha sido una insistencia, las artes visuales ha sido una insistencia por hacer aparecer, por mostrar. Y yo creo que sí, eso ya en sí es una estrategia muy importante. Sería algo así como algo que no estaba ahí, ahora sí está y aparece, ¿no? Es como de diferenciación, es como de presentar algo que no existía. Sí, sí, que no podemos, y a veces también es muy bonito que no podíamos decir, que no podíamos reconocer como sociedad, y ahí por eso a veces uno va a una exposición y dice, wow, qué increíble, y en Revueltas se veía mucho eso también, como en Revueltas gráficas eran muchas maneras de ser y de producir lo gráfico, no estaba en el centro cocinerías, que lo que quisimos es mostrar a la gente cómo se hace esto. Es súper importante también, yo creo, como nuestro rol, no solamente mostrar lo hecho, sino que cómo se hizo, porque así otras personas se pueden inspirar para que puedan hacer también. Sí, en el fondo como una mujer creando algo ya es algo que no está permitido, o no es normal, o no es común, y ese espacio es bonito. Oye, para ir cerrando, tenemos una pregunta, nuestras mentes creativas aquí. De circular. Sí. Nos tienen ahí. La Carol ahí, su pregunta. No, a nosotros nos gustaría que también todas las personas que ven estos capítulos se queden al final con un mensaje de cada una de nuestras invitadas y que tiene que ver con el cuarto propio. Sí, el capítulo pasado nos decían que no necesariamente está en cuatro paredes, que no hay que encerrarse, otras decían que sí, que se necesita porque uno tiene que concentrarse, pero ¿cómo definirían cada una de ustedes ese cuarto propio que han ido gestando durante años de carrera, de trabajo, de proyectos? ¿Qué es lo que han desarrollado ahí, en ese cuarto? Uy. A mí me cuesta, y coincido con mis compañeras del capítulo anterior, me cuesta la idea de pensar en cerrarse un cuarto propio porque creo que al menos para yo desarrollar lo que he desarrollado de investigación, pensamiento, no lo puedo hacer sin colectivos y sin personas y sin amigos y sin amigas, principalmente. Y para mí es súper necesario pensar con otras personas. Así que mi cuarto propio está lleno de mujeres, libros y reflexiones que también son un poco como en este registro. Yo creo que la conversación, sobre todo como de molestias e incomodidades, como lo mencionaba Paulina, al menos a mí me ha hecho construir el pensamiento. Así que para mí el cuarto es bien propio, pero es bien colectivo también. Grande. Sí, grande, creo que sí. Con gatitos. Con gatitos. Con gatitas, amigas, amigues. Okay. Sí. Sí, a mí la verdad que el cuarto no me acomoda tanto, me gustaría un entero propio. O sea, como no dividirlo en cuatro partes, ahí me resisto, pero pensaría más como un entero propio y claro, y con hartas espacios como para entrar y salir. O sea, soy una persona que muy contenta en el contexto académico, pero siempre me gusta entrar y salir a otros lugares donde no está solo la construcción de conocimiento, ¿no? Como definida. Entonces pensaría como muchas puertas, ventanas, que también dé la posibilidad de cuestionar estas categorías que les decía antes, ¿no? De cómo se debe ser. A mí me interesa más la procesualidad. Entonces, para eso tengo que entrar y salir y tener como una libertad para ir más allá de un lugar físico. Igual pienso que de todas maneras este entero propio es primero un espacio como más existencial, no tan solo físico, pero igual con estas ventanitas, y sobre todo porque hay una cosa fundamental que me parece que es como más también metáfora, pero es que es súper importante abrir la ventana
para que entre aire fresco cuando uno está pensando y haciendo trabajo intelectual, ¿sí? Como esa sensación que tenemos todos cuando abrimos y ese aire fresco es justo cuando uno abre y permite que entre algo, incluso si quiere salir por la ventana e irse para otro lado. Sí, me encanta. Todos los capítulos aparecen nuevas imágenes del cuarto propio. Bacán, me encanta. Chiquillas, muchas gracias por la conversación, por su tiempo. Me encantó este capítulo, estar con ustedes. Así que, bueno, invitadas, cuando tengan proyectos, quieran contarnos, nosotras felices de recibirlas aquí en nuestro espacio. En este cuarto. Entero. Larga vida al cuarto propio. Muchas gracias, bienvenida siempre. Bueno, estamos llegando al final de nuestro... ya se me olvidan los números de capítulo. 5, 6, no sé. Es el número 5. 5, ya. Imagínate. El número 5 y tenemos una media invitada, porque ya es de la casa. De la casa. Sí, no se sabe tanto porque está en la voz en off, que es Javiera Hernández, que es parte aquí de nuestro equipo, y nos viene a hablar de este libro hermoso. Lo voy a mostrar. A ver, sí, se ve ahí. Dicen que no se consigue, pero como siempre yo lo encontré en una librería escondida en Santiago Centro, lo ponemos en el copy. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar de este librito, también vinculado al tema del capítulo de hoy, y también recordando a la Jos Valdebenito, que estuvo en el capítulo anterior con nosotras, así que te dejamos. Oye, muchas gracias por la invitación a leer este libro, porque... la obligación. Sí, porque más que como la presentación, es como el poder haberme podido adentrar en este libro. La verdad es que me declaro, y lo digo súper honestamente, ignorante de la obra de Laura Roddick, y ahora soy fan acérrima, ¿ya? Y todo esto gracias a este trabajo documental precioso que hizo Jocelyn Valdebenito. Lo político es un verbo, Laura Roddick, 1901-1972, publicado por Cuarto Propio en su primera impresión el 2023. Y la verdad es que me impresionó este libro, principalmente porque, bueno, Jocelyn Valdebenito declara ya al comienzo que no va a ser un catálogo no pretende hacer ni un catálogo ni simplemente una biografía de Laura Roddick, y creo que cumple muy bien con la tarea que ella se propone, que es en el fondo como construir este imaginario desde distintas aristas, ¿no? Entonces, la primera parte de este libro, el capítulo 1 se llama Travesías y apuntes biográficos, en los que nos presenta como a esta figura de Laura Roddick, y que me parece súper interesante todos los documentos que encontramos a partir de en este primer capítulo, justamente porque obviamente nos pone en contacto. Ustedes si se conocen más de la obra de Laura Roddick, no como yo, que estaba ahí como muy principiante, entonces nos pone en contacto con su relación con Mistral, ¿no? Este rol como comillas secretaria que cumplió durante un tiempo, nos habla también de sus viajes, y me parece súper interesante como esta construcción de esta figura femenina en cómo de alguna manera rompe obviamente con los cánones, que es lo que obviamente estamos como acostumbrados a ver en estas figuras que resultan polémicas o que se abren camino. Pero también me gusta mucho la forma en que con la ternura o la construcción de una figura de una Laura Roddick, y que también creo que tiene que ver con esa declaración inicial que hace Jocelyn Valdebenito, que dice como, bueno, en realidad no voy a construir acá una figura como para erigir el genio de esta artista, que es lo que ocurre fundamentalmente con las figuras masculinas, ¿no? Entonces como, ya vamos a hacer como una super figura de esta Laura Roddick brillante, que sí me parece que sí es brillante porque es capaz de inmiscuirse en distintas y de trabajar desde distintas aristas, ¿no? Entonces me parece súper interesante este primer capítulo, que ya nos acerca a su obra, que documenta, que nos habla de sus aportes al feminismo, de estas travesías que tienen que ver y en las que tiene una importancia fundamental México también, ¿no? Como esta posibilidad de viajar con Mistral a México, de ser parte, de vivenciar el muralismo mexicano, que también tiene obviamente una matriz súper importante para el arte latinoamericano, y también
cómo esto se pone en evidencia, nos dice Jocelyn Valdebenito también, como esta presencia como indigenista también en el afiche del primer congreso del MEMT, ¿no? Sí, vimos no lo tenemos ahora, pero vimos en el capítulo anterior el coloreado. El afiche... Que era la mujer, sí. Ya, que por ahí me soplaron que es Jocelyn Valdebenito quien encontró este afiche en color también, ¿no? Sí, ahí en el archivo de Mujeres y Géneros. Justamente. Sí, así que nada, me parece súper interesante cómo este afiche del MEMT de alguna forma concluye con un montón de cosas que tienen que ver con este libro y con la figura de Laura Roddick, ¿no? Entonces, esta figura femenina, ¿cierto?, fuerte, que soporta este estandarte del movimiento, pero al mismo tiempo este otro brazo, ¿cierto?, que soporta como esta imagen de una figura infantil, ¿cierto?, a las que Laura Roddick les dedicó mucho, ¿no? Y me parece súper interesante, y lo conversábamos antes, la importancia que tienen para Roddick la educación de los niños, porque siento que estamos viviendo un momento súper adultocentrista, como que legítimamente las mujeres podemos decidir si tener hijos o no, y eso está súper bien, ¿no? Pero también como la indiferencia en un mundo reinado por los adultos que hay hacia los niños. Entonces, me parece súper importante cómo destaca Jocelyn Valdebenito esa figura también como muy preocupada por la educación a partir de su rol y su trabajo en los museos, ¿cierto? Y también creo que es interesante cómo se construye, sobre todo en la primera parte, porque obviamente que la matriz política está súper presente, ya la vemos en la fuerza que tiene el movimiento, la vemos en el afiche, obviamente sabemos que Laura Roddick participó de la Sociedad de Socorro Rojo Internacional, su militancia en el Partido Comunista, también las exigencias que el partido le implicaba, ¿no? Y hay varias cartas, de hecho hay una de Mistral también que aparece acá, y me parece que el trabajo de documentación que hizo Jocelyn Valdebenito es precioso, y además cómo engancha perfectamente la teoría con lo documental, con lo testimonial, de verdad que es un trabajo, para mí es una joya, y lo avancé muy rápido la lectura, está súper bien escrito, súper bien documentado. Y tiene muchas fotitos. Tiene muchos. Está muy lindo el diseño sí, también. Oye, Javi, yo creo que la lectura que tú haces creo que conversa muy bien con lo que estuvimos hablando en el capítulo de hoy día, que también es justamente cómo construimos figuras o biografías o instalamos autoras de una manera distinta, ¿cierto? Como la perspectiva de género no es como las mujeres hacen este tipo de trabajo, sino que tiene que ver con una forma de construir que es distinta. Y yo creo que eso conversa súper bien con eso otro, y también con el tema de la educación, ¿cierto? Creo que también también, de nuevo, como que son cosas que se nos van repitiendo en las conversaciones, y justo lo que conversamos hoy día, así que como que creo que conversa muy bien como tu lectura con lo que estuvimos hablando hoy. Y lo colectivo también, ¿no? La construcción que se hace con distintas personas, en este caso mujeres, colectivos en distintos países, cómo ella va generando este tejido. Exactamente. De hecho, justamente eso quería puntualizar aún más, que pensamos el feminismo como necesariamente, porque es necesaria la ruptura, ¿cierto? Pero también el lidiar como con una tradición también, como que no podemos eliminar por completo la tradición. Y me gusta mucho cómo todos los testimonios de la primera parte confluyen a la construcción de una Laura Roddick súper tierna, como muy preocupada por los otros, ¿no? Preocupada por Mistral, preocupada por los más desposeídos, preocupada por los niños, preocupada por lo que dices tú muy bien, Caro, la idea del colectivo, ¿no? Como de abrir sus propios espacios, pero al mismo tiempo también como que vuelve a aparecer esa problemática que tienen o que existe para esta conformación de las mujeres intelectuales cuando están recién como en este proceso de formación, que es que aparece, por ejemplo, una carta que recuerdo muy bien con una crítica de Mistral que dice como, en realidad Roddick está como dejando un poco de lado su trabajo, ¿no? Y hay otra carta de una poeta, no me acuerdo si es Delia del Carril, que también menciona lo mismo, como creo que parece que ella está dejando un poco de lado su trabajo, el partido le está exigiendo mucho, la Sociedad de Socorro Rojo también, entonces como
parece que hay... No seas tan loca, no hagas tantas cosas. No hagas tantas cosas, que es un aviso para nosotras Y también, todavía ¿no? pasa. Todos nos decimos eso. Es como el ímpetu, ¿no? Sí, Como el ímpetu transformador que nos impulsa y que, bueno, que en el fondo hay que vivir también como la experiencia vital. Estamos aquí como con un pie en la marcha y también de pronto hay que tener esas consideraciones de, yo creo, como de parar un poco, ¿no? Creo que No se puede, este no es se el puede. mensaje de septiembre. O no parar o no paramos, ¿no? No paramos. Oye, Javi, muchas gracias por tu lectura. Está difícil de pillar este libro, pero hay que ponerle, No, lo hay que ponerle pillamos, empeño, hay que ponerle sí. empeño. Así que siempre, y si volvemos a hacer el llamado a que se edite de nuevo. Sí. Muy poco, muy poco. Por favor. Por favor, Yo necesito editorial Cuarto Propio. el mío es prestado, Sí, el de po. la Mariela. Entonces Imagínate. yo Ah, estoy no, aquí te con doy el dato. bichito. En el... Sí. Ay, Y nos despedimos y nos de este despedimos capítulo. de este capítulo. Sí, muchas gracias, Carol. Gracias, Muchas Mariela. gracias, Javi, Gracias, por tu Javi. lectura Gracias. y nos vemos. Nos muy vemos. prontito. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Chao. Chao.